Se está grabando la llamada. Muy buenas tardes con todos los presentes. Darles la bienvenida a nombre de la empresa Capacitaciones en Salud. El que les habla es el licenciado Jonathan Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado especialista en inmunización, especialista en emergencias, licenciado auditor y ponente nacional en distintas instituciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es salud ocupacional. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, hablamos a la primera parte, principalmente el término salud, es del bienestar. ¿De quién? De las personas, de cualquier usuario. Donde ahí en la salud vemos su bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, mental, ¿no? Todo eso. Pero esta salud está relacionado con ocupacional, o sea, salud ocupacional. ¿Qué significa? Que la salud ocupacional va a ver principalmente la salud de las personas, pero que esas personas pueden o se dedican a distintos rubros, ¿no? Pueden dedicarse incluso a la propia salud. Los médicos, ellos realizan una salud ocupacional. Los pescadores, también a ellos se les ve su salud. A todos vemos lo que es salud ocupacional. ¿Y qué nos dice salud ocupacional? Nos dice que es parte de la salud pública orientada a qué cosa? A alcanzar el más alto grado de bienestar físico, mental, social, emocional de todos o todas los trabajadores o trabajadoras. Que con esta salud mental ellos buscan ser identificados. Cualquier tipo de problema o percance que va a afectar su salud y que esos problemas de salud van a afectar al desempeño de sus labores. Y con salud ocupacional, lo que vamos a lograr es controlar cualquier tipo de enfermedad o riesgo a lo cual el trabajador está expuesto. O puede estar expuesto a accidentes, a cualquier tipo de riesgo de accidentes. Eso es lo que vamos a buscar con salud ocupacional. Ver que el paciente que esté bien sanamente, físicamente, emocionalmente. Eso es lo que tenemos que buscar en el paciente. Hay que identificar cualquier tipo de problema que se pueda presentar, ¿no? Antes de que el paciente, cuando vaya a trabajar o el colaborador vaya a realizar sus funciones, se compliquen. Y en salud ocupacional buscamos eso, prevenir esa complicación, como también identificarlo.
¿Qué más vemos? La importancia. ¿Qué tan importante es la salud ocupacional? Porque es importante, porque principalmente este programa de salud ocupacional va a permitir principalmente al usuario o al colaborador de dicha empresa que se le va a dar protección a su salud, se le va a proveer de salud, protección a su salud, se le va a proveer de atención médica. Porque si nosotros no proveemos ni atención médica, ni protección a la salud y tampoco un bienestar, esta persona, cuando pueda realizar su desempeño o su trabajo, vamos a ver un desnivel, vamos a ver que la ejecución de sus actividades van a empezar a disminuir el ritmo. Eso es lo que va a pasar con el usuario. Y nosotros necesitamos que no presente eso. Tiene que seguir laborando con normalidad, pero va a seguir laborando con normalidad siempre en cuando nosotros al usuario le demos todo lo que es con respecto a la salud, orientación, detección, atención. Eso tenemos que dar al usuario. Porque si nosotros no lo damos, nada de atención, nada de protección, el usuario se puede accidentar, se puede enfermar. Si no lo protejo, por ejemplo, él va a trabajar en un lugar donde hay ruido. No le protejo, no le doy los audífonos o no le doy tapones auditivos. Está en riesgo de tener una enfermedad auditiva, una enfermedad en riesgo. Sus arnés, igual. Hay que facilitar de arnés. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal al usuario o al colaborador van a protegerle, le van a dar seguridad. ¿Sí? Tenemos hoy en día, a nivel nacional, las clínicas ocupacionales. Las clínicas ocupacionales son principalmente los que van a dar atenciones a esos usuarios, a esos colaboradores. Como también hay clínicas ocupacionales que dan la atención en el mismo lugar de trabajo, ¿no? En el mismo lugar de trabajo lo están dando la atención, porque tienen un convenio con esa empresa. Pero esas clínicas ocupacionales son los centros médicos, son los lugares donde cuentan con distintos tipos de servicios, que está constituido por distintos profesionales, médicos, licenciados en enfermería, técnicos, ontólogos, ¿no? Como también hay áreas de emergencia o de urgencias médicas, que eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en empresas mineras, que tienen ahí su centro médico. En un centro médico tiene que ver un servicio de odontología, enfermería, laboratorio, medicina, psicología, fisioterapia. Y así tiene que adaptarse a otros tipos de servicios, como espirometría también, electrocardiograma, ¿no? Músculo esquelético, que veo muchos servicios en otras clínicas, porque las clínicas apoyan con su examen médico ocupacional. Tenemos ahí los exámenes médicos ocupacionales de retiro, de reingreso, ¿no? Ahí tenemos un programa de salud, salud bucal, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, displemias. Pero ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Detectar de manera precoz cualquier tipo de problema que el paciente presente. Hay que ver su salud mental, por eso tenemos los servicios de psicología, de fisioterapia. Si por ahí algunos pacientes tienen algún problema musculoesquelético, se le va a tener que hacer una fisioterapia.
Tenemos que tener siempre, cuando nosotros trabajemos en salud ocupacional para una empresa, sea pública o privada, siempre hay que formar lo que son los comités de seguridad y salud de trabajo. ¿Por qué son estos comités de seguridad y salud en el trabajo importantes? ¿O qué vienen a hacer? Ellos principalmente vienen a ser un órgano laboral conformado por cualquier persona, que esto se va a tener que crear en todas las empresas, tanto públicas y privadas, las cuales van a promover y proteger la salud del usuario, le van a dar seguridad en el trabajo. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la función también de asesorar y vigilar el cumplimiento de las normativas o protocolos que se está estableciendo en beneficio o favoreciendo lo que es el bienestar de la persona, del colaborador, del usuario. Ustedes pueden ver sus protocolos, por ejemplo, tenían un protocolo de bioseguridad o protocolo de seguridad o manejo de COVID en las empresas públicas, privadas. Tenían que seguir un protocolo, cómo era el ingreso, por qué paso tenía que pasar, una desinfección, control de temperatura, para que pueda continuar trabajando, ¿no? Haciendo un proceso de control. Ahí están haciendo vigilancia de la salud. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede estar conformado por cualquier persona, por ejemplo, un presidente, un secretario, las cuales tienen que ver miembros titulares y miembros suplentes. Los miembros titulares y los suplentes pueden ser los mismos trabajadores o el empleado de la empresa. El presidente puede ser el gerente o la persona que ustedes elijan, ¿no? Que tienen que estar ellos, todos ellos van a estar conformados o ellos van a ser el equipo de comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo? Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. En tu centro de trabajo, en el lugar donde tú trabajas, ha habido un accidente, ha habido una caída. ¿Qué es lo que se ha tenido que hacer? ¿No? Si hemos visto un accidente y queremos evitar que vuelva a suceder ese tipo de accidente, aquí el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo interviene. ¿Qué hace este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Lo que va a hacer este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es seguir una serie de protocolos y dentro de ese protocolo va a tener que estar la vigilancia, va a tener que estar lo que es el monitoreo, va a tener que ver también lo que es la capacitación que se tiene que dar a todo el profesional, a todo el personal. ¿Por qué se le tiene que dar capacitación, licenciado? Se le tiene que dar capacitación en qué, por ejemplo, primeros auxilios. Se tiene que aplicar capacitación en lo que es manejo de cargas, distractores, levantamiento de cargas, movimiento, dependiendo al tipo de actividad se realice. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros no realizamos ese tipo de actividades, no estaríamos cumpliendo lo que es con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no estaría realizando bien sus funciones, porque los accidentes van a ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. Y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la obligación del cumplimiento de protocolos. ¿Qué más, por ejemplo? Por ejemplo, si te digo que tu comité tiene que ser fumigado el área, el ambiente, la empresa. Tú como empleador presentas tu solicitud o el mismo comité tiene que tener
o en este caso, el profesional de la salud que trabaja ahí en esa empresa tiene que hacer la solicitud de desinfección. Si hemos visto, por ejemplo, que ha detectado o que hay incrementos de casos COVID en el lugar de trabajo. Como hay eso, vamos a tener que solicitar desinfecciones, fumigación. ¿Mm? Tenemos que solicitar eso. ¿Y cada qué tiempo? Y eso se va a encargar principalmente las solicitudes del profesional de salud, porque dentro de este comité de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver el profesional de salud. Sea un técnico, sea un licenciado, sea un médico, dependiendo la cantidad de personal laborando ahí. ¿Qué más? Reunirse mensualmente en forma ordinaria para revisar y analizar avances del programa anual de seguridad y salud y en forma extraordinaria para analizar accidentes graves o cuando sea necesario. ¿Cuántos tipos de accidentes graves puede haber ocurrido al mes que han conllevado a complicaciones o los riesgos laborales a los cuales están expuestos las personas? Hay que monitorearlos. Tal vez es una persona que en soldadura. Trabaja en soldadura y cuánto es el riesgo que tiene, alto, medio, bajo, a producirse un accidente. Pero hay que analizar también qué tipo de accidente se puede producir o qué tipo de enfermedad ocupacional puede presentarse. ¿Mm? Puede sufrir uno, una enfermedad respiratoria. Puede sufrir otro, la ceguera, disminución de la visión. Por eso es muy importante que ustedes o nosotros veamos todo lo que es con respecto al paciente, al usuario. Porque si no lo vemos, no vamos a poder monitorear la salud de nuestro paciente, de la empresa. Muchos me preguntan, ¿aquí incluye el licenciado la salud del gerente? Sí, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene la obligación de monitorear a todos, todo el personal que labora ahí. ¿Está bien? Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones de los de la institución. Por ejemplo, ¿revisiones a qué? ¿Al funcionamiento? No. Revisiones en lo que es servicio. ¿De qué? Por ejemplo, ustedes tienen sus instalaciones ahí, vemos que ahí son las señalizaciones de seguridad, lugares o puntos de evacuación, zonas seguras. Esas señalizaciones hay que inspeccionar, como también hay que hacer la inspección de algunos equipos, pero ellos se van a encargar a otras personas que van a informar a la gerencia para ver que no se complique o no se produzca un accidente, porque un equipo, digamos, dañado, es una fábrica que se dedica a soldar, hace corte confección, ¿no? Y tal vez un equipo que está utilizando demasiada energía y puede producir un cortocircuito por los cables quemados. Produce un cortocircuito, puede ocasionar un incendio, ese incendio una quemadura, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos que vigilar como salud y seguridad del trabajo, con el comité mismo. ¿Está bien? ¿Qué más? Promover el compromiso, la colaboración y participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de trabajo. En una empresa o en cualquier empresa, en cualquier rubro que ustedes trabajen, siempre, les digo que siempre van a haber accidentes laborales. En un hospital, por ejemplo. Muchos de ustedes trabajan en un hospital. En los hospitales, igual, hay accidentes laborales. Uno dice que no, no pasa nada y se maneja, no. En el hospital también pasa accidentes laborales. Por ejemplo, ustedes están pinchando ahí con una aguja. El pincharse con una aguja es un accidente laboral. ¿Mm? Ese es un accidente laboral que está suscitándose. Por eso que nosotros, o ustedes tienen que monitorearlo al paciente, cómo está.
Tenemos ahí nuestras áreas de epidemiología, pero también tenemos lo que es el área de salud ocupacional, ¿no? El área de salud ocupacional es que tiene que ver también el bienestar del personal de salud que trabaja en el hospital, en la clínica. Seguridad y salud en el trabajo, ahí vemos. ¿Sí, no? Todas las actividades que realizamos traen consigo un determinado riesgo. Este puede aumentar o disminuir en función nuestra. ¿Sí? Puede aumentar dependiendo del tipo de actividades que realicemos, el tipo de exposición, pero de las cuales estas actividades van a necesitar diversos controles. Controles que tienen que ser controlados o monitoreados por el mismo Comité de Seguridad en el Salud de Trabajo, porque podemos realizar distintos tipos de actividades, distintos rubros. Eso no significa que no lo vamos a monitorear. Nosotros tenemos que trabajar con el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, si van a hacer una construcción de un edificio, igual, las constructoras tienen que trabajar con áreas médicas de salud, ¿no? Ver, los ingenieros, ver la seguridad, ver la protección. Si hay un accidente y no tienen personal de salud, ¿quién los atiende? ¿Quién le da la primera atención? Porque puede morir en el mismo lugar del trabajo. Hasta que llegue equipo médico, esa persona murió, ¿no? Cuando hablamos de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese comité tiene que la obligación de conformar dentro de su equipo a un profesional de la salud. Pero muchos me dicen, ¿qué tipo de profesional, licenciado? El tipo de profesional de la salud depende mucho de la cantidad de trabajadores que ustedes tengan ahí. Yo no puedo poner, digamos, para una cantidad de 5 trabajadores, un médico, ¿no? Tengo que ver qué tipo de profesional. En ese caso, yo solo pondría un técnico, si tengo solo 5 personas. Y también hay que tener en cuenta las normativas que nos piden. Y eso va a ser mucho dependiendo del tipo o rubro de actividad a la que se dedique la empresa. Pero que todo tiene que seguir siempre lo que es normativas, que tenga que ser controlado, monitoreado la salud del propio colaborador. ¿Qué normativa aplicamos? Nosotros tenemos la Ley de Seguridad en el Trabajo, que estas leyes también han sufrido modificatoria. Vemos principalmente ahí la normativa aplicable, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde nos dice que la ley 29.78.3 es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos con el decreto supremo 005 del 2012, es un reglamento de ley, que esa ley ha sido también modificada, ¿no? Y también trabaja conjuntamente con las normativas del Ministerio de Salud. Todo, cuando hablamos de comité, también tiene que ver el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué es un sistema? ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Cuando hablamos de gestión, muchos nos dicen, licenciado, coordinar, nos dicen organizar. Podemos decirles que no es coordinar, tomar acuerdos, controlar, hay que supervisar, ¿no? Por eso cuando vemos de una gestión, nosotros vemos de una estructura de controles que tenemos que establecer por un determinado periodo, pero que esta seguridad y esta gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene su objetivo principal, que tienen que estar establecidos dentro de su margen, dentro de su comité, en base a sus políticas de seguridad y salud en el trabajo, que están establecidas, ¿no? Por el Ministerio de Trabajo y Comunicaciones.
tenemos nuestras políticas. Tenemos también un reglamento interno. Un reglamento interno, por ejemplo, acá hay un reglamento interno. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con reglamento interno de seguridad y salud en trabajo, que es un reglamento que también lo pueden optar o lo optan todas las entidades. Y su reglamento interno, principalmente, ahí tienen que detallar cuáles son los deberes y derechos de todos los trabajadores que trabajan dentro de esta área, como también las sanciones que tienen. Eso va a estar organizado siempre por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos van a establecer lo que es su reglamento, sus acuerdos. Ustedes van a tener que tomar acuerdos con ellos para que puedan ahí llevar un buen monitoreo, para que vea una buena salud la misma empresa, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, tomar acuerdos con todos ellos. Derechos y obligaciones del personal. Ahí me dice, en materia de prevención de riesgos laborales, participa en programas de capacitación y actividades para prevenir riesgos laborales, 4 capacitaciones al año. Estas capacitaciones al año, que van a ser organizadas por el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo van a tener que hacer por lo menos 4 veces al año, pero en distintos temas. No va a ser un solo en primeros auxilios. Ustedes tienen que ver estas actividades, pero las capacitaciones más que nada van a ser en bienestar de la salud de ellos. No es un control de salud, sino lo que tienen que hacer estas capacitaciones de los sucesos, de los problemas ocurridos o suscitados. Por ejemplo, los accidentes. Ha pasado un accidente, por ejemplo, ha habido una caída o un incendio. Es incendio. Voy a tener que yo trabajar una capacitación, ¿no? En ese incendio ya tenemos una capacitación a ejecutar para el comité. Y eso van a tener que ustedes hacer una capacitación teniendo en cuenta el problema principal, al problema que ustedes le tienen que dar solución de manera inmediata. Ha habido un incendio. ¿Cuál va a ser? Otro ha habido una caída. ¿Cuál de ellos tendré que dar primero? Voy a tener que dar primero el incendio, una capacitación de incendio, manejo de extintores, uso de extintores, ubicación de extintores, ¿no? Eso tendré que capacitar primero al personal de manera inmediata, porque el incendio puede ocurrir. Tengo que analizar por qué ha ocurrido el incendio también. Tal vez ha habido cortocircuito, el incendio tal vez ha sido provocado o inducido. ¿Cuál ha sido la causa? Esos problemas se tienen que analizar con el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunicar al empleador situaciones de riesgo y ocurrencia de incidentes y accidentes. Por ejemplo, un incidente que puede ocurrir. Ahí tenemos. Tal vez estamos utilizando equipos que están presentando falla, deterioro de cables, por ejemplo. Eso va a ser un incidente que va a conllevar a un accidente laboral. U otro, el personal que se dedica a soldadura no esté utilizando lo que es, por ejemplo, una mascarilla, ¿no? Ellos tienen una probabilidad de presentar una enfermedad ocupacional. Cumplir normas e instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, uso de manera adecuada de equipos de protección, los implementos o los EPPs que se les brinda a la persona tienen que ser utilizados de la mejor manera, correctamente. Pero vemos que hoy en día no lo usan como debe ser. Como no están siendo usados como debe de ser, vemos siempre el incremento de los accidentes.
cuando esto se podría controlar. Vemos más incidentes que accidentes, más vemos los accidentes, que también es una responsabilidad del colaborador, porque el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede establecer cualquier tipo de sanción. No utilizar tu EPP te puede llevar una sanción más fuerte, tal vez la suspensión de tus labores o el cese de tus labores, como también un descuento económico, que eso es un acuerdo interno que va a tomar el Comité de Seguridad y Salud. Operar equipos y máquinas para las cuales han sido autorizados y capacitados. Solo la persona que conoce el funcionamiento del equipo tiene que hacer el uso, pero la persona que presente una capacitación, una certificación en ese equipo, no una persona que no dice yo sé operarla, yo sé manejarla, pero no tiene algo que nos sustente, ¿no? Cooperar y participar en investigaciones de accidentes de trabajo, siempre. Si hay que vemos que hay un accidente laboral, hay que apoyar para que pueda ser el evacuado cuando antes. ¿Cómo controlamos el sistema de gestión? El sistema de gestión, vamos a tener que hacer nosotros un checklist. En ese checklist lo vamos a seleccionar cuáles son los puntos que se tiene que cumplir. Primero hay que identificar cualquier tipo de riesgo y evaluando los riesgos. Investigando los accidentes e incidentes, reportando todos los casos, supervisando a los trabajadores, los trabajos e inspeccionándolo, instruyendo al personal sobre la forma segura de ejecutar sus labores, en este caso, los EPPs, y utilizar equipos de protección personal. ¿Qué más? Identificando peligros, evaluando riesgos y estableciendo su control. Nosotros sabemos que cada actividad o labor que el personal, la persona puede realizar, puede conllevar a una serie de accidentes. Por ejemplo, el usuario que no esté haciendo el uso adecuado de sus EPPs va a conllevarle a un accidente. Sabemos que los EPPs no le van a salvar al 100% la vida, pero sí van a disminuir el riesgo de mortalidad o riesgo laboral que tiene o está expuesto. Por eso es muy importante el uso de los EPPs, la cual aquí la persona, el empleador, tiene la obligación conjuntamente con el comité de evaluarlo, identificar cualquier tipo de daño o peligro que el personal está expuesto. Tal vez hay personal que está dedicándose a soldadura de 10, 20 metros y no usan arnés. Ahí hay un riesgo a sufrir caída y muerte. El arnés utilizado ya está desgastado, viejo, hay riesgo de accidente. El humo o el gas que está ahí, riesgo a un peligro. Por eso nosotros tenemos que ver, identificando todos estos problemas, vamos a ver si esos equipos necesitan ser cambiados. Porque los equipos pueden tener su tiempo de vida, pero estos cambios hay que hacerlo dependiendo del protocolo de cada empresa, porque cada empresa realiza su protocolo de funcionamiento, de ejecución, estableciendo normas y procedimientos, equipos de protección personal. Tenemos aquí el peligro. Fuente, situación o acto que puede causar un daño. El riesgo es la probabilidad que el peligro suceda y la severidad o daño que pueda causar en el colaborador. ¿Cómo se puede evitar un riesgo? Se puede evitar siempre tomando las medidas de protección, medidas pertinentes de seguridad.
¿Mm? Y esas medidas se pueden tomar cómo o cómo se tiene que ejecutar. Siempre se van a tener que ejecutar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité, quiero dejarles en claro que el comité no va a estar 100% al lado tuyo, ¿no? Lo que va a hacer el comité principalmente es que este comité se va a encargar principalmente de que tú hagas el uso adecuado de tus CPPs, tus materiales, porque si tú no haces uso, este comité te puede suspender. Ellos tienen la facultad de hacerlo cuando tú no hagas uso adecuado de tu indumentaria otorgada, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos la identificación, una matriz IPERC que nos sirve para identificar peligros, evaluación de riesgos y una mejora continua o mejora de controles que vamos a hacer, ¿no? Es un modelo. Mapa de riesgos. Ahí tenemos el mapa de riesgos a los cuales están expuestos, por eso que nosotros necesitamos identificarlos siempre, investigando los accidentes e incidentes. ¿Por qué tenemos que investigarlos? Porque nos van a poder ayudar a determinar principalmente cuál ha sido la causa que se ha producido ese accidente o lo que ha ocasionado. Y así poder nosotros disminuirlas, ese tipo de riesgo. Como vamos a disminuir ese tipo de riesgo, ya no van a suscitarse más accidentes, porque nosotros durante el año tenemos que ver el porcentaje de accidentes, de incidentes, los cambios que se han suscitado, si queremos que vea el funcionamiento adecuado de una empresa. Un incidente. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente? No dice incidente, evento no deseado sucedido en el curso del trabajo, del cual la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que está solo se requieren cuidados de primeros auxilios. En cambio, accidentes es un evento no deseado que ocurra por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión mayor en la cual sí, aquí va a haber muerte, puede haber muerte, invalidez, ¿no? Perturbación funcional, de las cuales esto, un accidente va a requerir una atención médica inmediata, porque aquí el paciente, el colaborador, su vida está entre la vida y la muerte, puede ser, como también podemos ver que el trabajador se ha caído y se ha accidentado y tiene una fractura, puede ser una causa de invalidez, pero en cambio en un incidente no es la complicación. En un incidente, por ejemplo, me he hecho un pequeño corte superficial y está sangrando, ahí hay que dar primeros auxilios. Hay que ver la gravedad del suceso. Y nosotros como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos la obligación de monitorearla, verla. Clasificación de los accidentes. Tenemos un accidente leve. Accidente leve. Aquel accidente que requiere tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de descanso médico o con descanso médico, pero no mayor a 24 horas. Un accidente grave o incapacitante si es aquel que va a requerir evaluación médica inmediata, pero con un diagnóstico, la cual acá sí va a haber lo que es un reposo,
descanso médico por un tiempo determinado, pero ese es un descanso médico compensatorio. Un accidente fatal si es un accidente de muerte, ¿no? Ahí es un accidente de muerte. Ahí sí, nos dice aquel donde el trabajador fallece a consecuencia de una lesión de trabajo sin tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de accidente hasta la muerte. Eso es un accidente fatal. Etapas de investigación. ¿Qué se necesita hacer para evaluar lo que es un suceso que ha suscitado, un accidente que ha pasado? Nosotros lo que necesitamos principalmente antes es reaccionar a la emergencia que ha suscitado de manera oportuna y positiva. Luego hay que recolectar todo tipo de información. ¿Para qué vamos a recolectar la información? Para ver, identificar el daño, tanto a la persona como el lugar de la empresa donde ha trabajado, y así identificar cuál ha sido la causa por el cual se ha dado este accidente. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Qué más? Vamos a ver también lo que es alguna manera de poder corregir estos sucesos que se han dado, y hay que analizar principalmente lo que son las conclusiones y recomendaciones, y hay que dar un seguimiento de control para que se puedan completar siempre. El uso adecuado, por ejemplo, de los CPPs, que hay que estar reiterando al trabajador, ¿no? Reportado todos los casos, es necesario reportar cada accidente, incidente, acto o condición insegura, con el fin de poder tomar las medidas de control necesarias. Control, medidas de prevención y control es lo que nosotros debemos de tomar. ¿Por qué las vamos a tomar? Para que no se vuelva a suscitar nuevamente este tipo de accidente. Porque como les digo, nosotros estábamos expuestos a accidentes laborales, pero si nosotros no lo reportamos, no se va a poder tomar un control. Y este reporte se tiene que realizar al comité. Ustedes forman parte del comité de salud, de seguridad. Forman parte y se tiene que hacer ese reporte. Si hace el reporte, se puede reunir ustedes con el mismo comité, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Detallar el tipo de accidente que ha sucedido. Una vez que se haya reportado eso, ustedes van a tener que tomar acciones para poder no revertir ese daño, sino prevenir daños a futuro. Las causas son aquellas debidas a los actos o condiciones inseguras. Tenemos un trabajador que está trabajando 10 años ya en el área de soldadura, pero esta persona no quiere utilizar una mascarilla, ¿no? Sabemos que los equipos de soldador eliminan humo, un humo tóxico. Este humo tóxico ingresa por la vía respiratoria y al paciente le hace daño más rápido. Puede producirse una TBC, un daño pulmonar en su afección de 30, 40, 50%. Lo que nosotros tenemos que ver principalmente es las condiciones a las que va a trabajar la persona. Y como empresa, que tiene que cumplir las condiciones establecidas. ¿Qué más? Acto inseguro, texto de acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente, insegura,
Condición insegura es toda condición en el ambiente de trabajo que puede causar accidente. Acá tenemos actos y condiciones inseguras. Miren. Ese cable que ven ustedes del interruptor de la corriente es algo inseguro. ¿Por qué inseguro? Porque ahí está conectado dos equipos, una corriente más sobre esa, ¿no? Y que en cualquier momento se puede sobrecalentar y dar a producir un cortocircuito. Puede ocasionar un incendio. ¿Mm? Por eso es muy importante monitorear las condiciones del trabajador. Etapas de la investigación, reaccionar ante cualquier tipo de emergencia que se suscite de manera oportuna y positiva, resumir la información pertinente acerca del accidente, desarrollar medidas correctivas, realizar conclusión, recomendación, este lo hemos visto creo. Ya. Supervisando los trabajos inspeccionados. ¿Ustedes van a supervisar trabajos? Sí, pero ustedes no van a supervisar el trabajo que hace la persona. Ustedes lo que van a tener que hacer es supervisar que esa persona esté cumpliendo, o ese trabajador esté cumpliendo con la normativa, con el reglamento establecido. ¿Por qué? Cada comité de seguridad y salud en el trabajo, como es seleccionado y es formado ese comité por el propio personal, los propios empleados, se tiene que informar los acuerdos que se han tomado. ¿Por qué se tienen que informar estos acuerdos? Se tiene que informar principalmente estos acuerdos para evitar los daños, los accidentes. Porque una persona, digamos, están haciendo una inspección, están supervisando el lugar de trabajo y justo no están utilizando CPPs. Por ejemplo, están trabajando donde hay ruido. No, como están produciendo ruido, no están utilizando los tapones auditivos. Y eso que el comité está supervisándolo. El comité va a tener la obligación de sancionar. El comité tiene la obligación de ver que esos trabajadores cumplan con lo que es el equipo que se le ha brindado, con los CPPs brindados. Y más, instruyendo al personal sobre la forma segura de ejecutar sus labores. Aquí, aquí es donde ustedes van a tener que capacitar. ¿En qué? Capacitan en el uso, por ejemplo, adecuado de sus CPPs. Tal vez van a trabajar en la elaboración de productos químicos. ¿Cuál es el tipo de EPP que van a tener que utilizar? Por ejemplo, si son personal de salud y trabajan en un hospital, ¿qué tipo de EPP van a tener que utilizar? Muy aparte del uniforme que ustedes usan, tienen que utilizar un equipo de protección personal. Tal vez son personal de laboratorio, con mucho más razón van a tener que utilizar lo que es sus mandiles descartables, ¿no? Si son personal de cirugía, igualmente. Van a tener que utilizar equipo de protección personal, EPPs.
Obedeciendo las señales de seguridad. En todas las empresas, en todititas, se tiene o se cuenta con señales de seguridad. En todas. Y esas señales de seguridad son señalizaciones de seguridad para la persona que se tiene que indicar en todas las áreas. Y que estas señalizaciones también tiene que conocer lo que es el personal que labora en la empresa. ¿Por qué lo tiene que conocer, licenciado? ¿Por qué? Tal vez hay un incendio. ¿Dónde están para que ellos puedan disponer de esos EPPs, esos materiales, insumos? ¿Mm? ¿Dónde está, por ejemplo, la zona segura en el caso que vea un sismo? Porque estas señalizaciones lo que van a hacer es disminuir el riesgo de accidentes. Las señales de seguridad nos van a dar advertencia, como también nos dan lugares de prohibición. Lugares de prohibición donde no se debe acceder, donde no se debe ingresar, y señales de advertencia que estamos expuestos o es un peligro, un riesgo, ¿no? Señales de obligatorias y las señales informativas. Las señales informativas son de color verde, las obligatorias son de azul, las rojas son de peligro y las amarillas son de advertencia. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. En este caso acá tenemos señales obligatorias, que son EPPs obligatorios que nosotros debemos usar o el colaborador debe usar para poder realizar sus labores con normalidad. Y lo que son señales informativas son las señales que nos van a servir para poder ubicar o poder ir por las vías. Por ejemplo, somos una persona discapacitada, ¿por dónde tengo que ir? Son señales de instrucción. Ahí ven los equipos de protección personal. Lo mínimo que tiene que tener. Pero estos EPPs van a depender mucho de quién, de la empresa. Van a depender mucho de la empresa. ¿Por qué de la empresa? La empresa va a ser principalmente el que determine la actividad. Tal vez una empresa minera, nosotros no podemos ir con cualquier tipo de equipo de protección. Hay un equipo de protección destinado para la protección de la persona, pero hay que tener en cuenta que esos equipos de protección pueden estar elaborados de cualquier tipo de material, pero que estos EPPs van a cumplir la función principal de proteger la salud. No importa el material que esté elaborado, ¿sí? Cualquier tipo de material que esté elaborado, hay que utilizar los EPPs, porque son EPPs establecidos por el mismo comité. Y nosotros debemos de hacer uso obligatorio de estos EPPs. Ahora vamos a ver los exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes médicos ocupacionales son de manera obligatoria que se tiene que realizar
a todos los trabajadores, a todos los colaboradores de cualquier rubro que sean, cualquier tipo de empresa, se ha establecido por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud, y es del empleador, es de obligación que el empleado pase el examen médico. Pero tal vez, licenciado, ese empleado no va a pasar, no quiere pasar examen médico. ¿Qué va a hacer la empresa? La empresa lo que tiene que seguir es su estatuto, su reglamento interno. Se le notifica 2 veces a la persona que no desea participar, que no desea hacer su examen médico, 2 veces la han notificado. Ahí recién se toma cartas en el asunto. ¿Qué van a hacer? Ustedes tal vez en su reglamento interno dice personal que no acude o no realiza o no ejecuta su examen médico ocupacional, se le suspende, se le realiza la suspensión sin goce, porque el trabajador está incumpliendo el reglamento interno que él conoce. Por eso les vuelvo a repetir, ustedes tienen que dar al trabajador el reglamento. Ustedes como comité elaboran su reglamento interno, ¿no? Enfoque prevención de la salud ocupacional. Prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria vamos a tener que identificar siempre el tipo de peligro a la cual está expuesto el trabajador. Tenemos distintos tipos de peligro: químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales y mecánicos. Hacemos una evaluación del riesgo. Hay que medir de manera inmediata el tipo de riesgo que va a producir esto. Mediciones de la dosis de trabajadores, nivel de riesgo a la cual está expuesto, los factores de riesgo que tienen para la persona exponerse a este tipo de peligro. Una gestión de riesgo. Hay que hacer la priorización del factor de riesgo. Tal vez es una persona que, digamos, es una persona que sufre del corazón, ha sido intervenido quirúrgicamente por eso, ya incluso le han hecho un trasplante de corazón, ¿ya? Y vemos que el paciente, una vez cumplidos los 6 meses de descanso que se les da, el paciente o el colaborador regresa a laborar y vemos que está presentando aún problemas. Se procede a hacer una evaluación por factor de riesgo. Tal vez es un paciente, una persona asmática, que tal no la van a colocar a un riesgo mecánico, ¿no? En un lugar donde realiza trabajos mecánicos, donde haya gas, humo, porque es asmático, es un factor de riesgo de que se pueda producir un riesgo, perdón. Hay que ejecutar métodos de control, hay que hacer la comunicación, evaluación de todos los indicadores que se han presentado. Tenemos siempre una prevención secundaria y una terciaria. Una secundaria, hay que hacer la identificación temprana de la salud de todos los colaboradores. Les indicamos, apoyamos en la ejecución de sus exámenes médicos ocupacionales, las cuales nos van a servir para detectar cualquier tipo de diagnóstico de enfermedad que ellos presenten. La prevención terciaria, que viene a ser la rehabilitación. Por ejemplo, hay personas que salen observados en sus exámenes médicos. Ellos tienen que hacer un levantamiento de observaciones. Ahí viene el proceso de rehabilitación. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos ver a una persona que ha salido observado en control de peso. Tiene un peso mayor de acuerdo a su talla y edad. Esa persona, el médico le recomendará que haga ejercicio, actividad física, ¿no?
para que pueda disminuir ese incremento de peso excesivo. Ahí tiene que hacer una rehabilitación hasta para que pueda salir el examen médico apto. ¿Qué son los exámenes ocupacionales que mandamos o coordinamos con el comité para que se pueda realizar? No dice que los exámenes médicos ocupacionales son instrumentos importantes. ¿Para qué? Para la monitorización, para la valoración de cómo está la condición física, mental, social del trabajador o del colaborador. Y de acuerdo a eso, nosotros nos van a servir esos exámenes médicos para poder valorar la salud del paciente. ¿Para qué sirven? Información estadística, medios más efectivos para poner en marcha la cultura de prevención, detectar las presuntas enfermedades de origen profesional precozmente y dar mejor calidad de vida saludable a todos los usuarios. Nos sirve principalmente para poder identificar cualquier tipo de riesgo o problema que esté presentando antes de que el usuario o el colaborador, su salud o la enfermedad detectada se complique y afecte en su actividad diaria. Los resultados de las evaluaciones. Primero, cuando se hace una atención médica ocupacional, la atención tiene que estar debidamente documentada, ¿no? Esa documentación nos va a servir de datos para poder tomar decisiones. Nos va a servir de referencia para poder evaluar mejoras continuas en el sistema de gestión. Los exámenes médicos nos sirven para poder detectar cualquier tipo de problema y poder coordinar lo que es con el comité, cómo vamos. Y todo el comité, solo el comité, tiene que tener de conocimiento el malestar que presenta la comunidad, perdón, el colaborador. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Se hace una vigilancia médica con salud ocupacional. Ustedes como comité de seguridad y salud en el trabajo van a hacer la vigilancia de los trabajadores, de su salud. Tienen que hacer las características de sus perfiles de acuerdo al rubro que van a realizar, el ambiente del trabajo en el que se van a encontrar, cuáles son las funciones que realizan de acuerdo a cada área en el que ellos laboran. Y el asistencialismo, ¿no? ¿Qué es la vigilancia? No dice vigilar, es estar atento para evitar que ocurran cosas indeseadas. En el caso de vigilar, de la vigilancia de la salud de los trabajadores, significa estar atentos para evitar que ésta sea o se vea dañada por las condiciones del trabajo. Como vamos a ver nosotros el monitoreo de la salud de los trabajadores, lo vamos a monitorear para que no haya una afectación, no se vea afectada su actividad diaria, porque sabemos que cuando en una empresa la actividad o la vida o la salud de una persona se va a ver comprometida. Su producción laboral. Por eso hay los comités de seguridad y salud en el trabajo. Lo que tienen que hacer principalmente es valorar toda la salud de su personal. Y cuando detecten cualquier tipo de problema, ¿no? Por más pequeño que sea, tiene que ser informado de manera inmediata. No solamente al comité, sino que también tiene que ser informado de manera inmediata
al área médica, porque ustedes en todas las empresas tienen que tener su área médica de salud ocupacional. ¿Mm? Si no, ¿cómo podríamos atender o dar la atención o el cuidado básico a la persona, al usuario? Tenemos que atenderlo, tenemos que informar. Y tiene que ser acompañado siempre por el mismo comité hasta la atención, hasta el tópico que tengan ustedes en su empresa. No es que el comité detectó, ya le dice de frente al trabajador, anda a esta área, anda a enfermería, no. Tiene que ser acompañado por el mismo personal de comité, porque ese comité es un supervisor. ¿Qué más? Esta vigilancia puede llevar a cabo mediante reconocimientos médicos, exámenes de salud ocupacional, que pueden ser mensual, periódico, ¿no? O como pueden ser de retiro o de ingreso. Esos exámenes médicos ocupacionales ustedes lo van a tener que coordinar con las distintas clínicas. Ustedes la coordinan, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para poder hacer un examen médico ocupacional debemos de cumplir tres cosas principalmente. Hay que darse cuenta del tiempo que va a llevar el trabajador estar enfermando y puede actuar cuando antes. Porque si el trabajador se enferma y hay un tiempo, digamos, al trabajador le han detectado una fractura, ¿no? Tiene una fractura, un accidente laboral, se ha producido un accidente, la han llevado a la clínica, obtienen su descanso médico, su hoja de atención, y ustedes lo archivan ahí en su historia que tienen. ¿Qué van a hacer? Ustedes como lo han archivado, ahí en su examen médico tienen que tener, en el certificado médico les va a especificar el paciente tiene que tener un reposo de, digamos, de 48 horas, 3 días, un mes, por ejemplo. Y le dice un tiempo determinado, nosotros como empresa, o ustedes como empresa, conjuntamente con el comité, tienen que ver el nivel de producción. Esa producción que producía esta persona va a disminuir. ¿Qué tienen que tomar? Van a tener que coordinar con el comité y el comité trabajar directamente con la área gerencial para ver el reemplazo de esta persona y así no se ve afectada la actividad de la empresa, no se ve afectada en su producción. Dos, estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajador tienen relación en el trabajo, el tipo de enfermedad que ha adquirido, esas enfermedades raras o enfermedades ocupacionales que se ha adquirido, tiene algún vínculo o tiene que ver algo con la actividad que él realizaba. Por ejemplo, el examen médico ocupacional que hizo de ingreso esa persona, ingresó perfectamente, no tenía ningún problema respiratorio, ni asma, nada. Ya empezó a trabajar y él trabaja en la manipulación de cargas. Se cayó y se fracturó la extremidad, la extremidad inferior izquierda, se fracturó y le dicen que tiene que reposar por un mes, estar en reposo sin movimiento. Esta empresa va a tener que analizar esa enfermedad si tiene relación con la actividad que él realizaba, porque recuerden que las empresas contratan, ¿no? Contratan y nos dicen para tal puesto. En este puesto, ustedes pueden presentar cualquier tipo de accidente. Si digamos han ido a apoyar y ya están apoyando 2 meses, pero en mi contrato dice que voy a estar en área de almacén, donde solo hago contraloría, controlo, monitoreo ahí los ingresos y egresos. Pero personal, he apoyado al personal de carga y justo ahí me caí, me he fracturado. Ahí no le va a beneficiar porque eso es un apoyo voluntario. La persona tiene su función destinada y no tiene ningún tipo de relación con la actividad que él realiza de almacenamiento. Él solo hace monitoreo del ingreso y egreso que va del almacén, ¿no? Comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud. Hay que verificarles
si las medidas preventivas que están establecidas van a proteger o van a disminuir el daño que se va a producir en el trabajador. Los exámenes ocupacionales que se pueden pasar son los siguientes, son tipos: un preocupacional, un periódico, postocupacional, por cambio laboral, por descanso médico, hasta incluso por retiro. Esos son los tipos de exámenes que pueden pasar las empresas. ¿Para qué van a pasar ellos? Van a pasar los colaboradores. Y estos exámenes médicos, licenciado, ¿puede pasarlo el mismo gerente? Sí. Cuando hablamos de comité, tiene que trabajar para todos. Se ejecuta el examen médico para todos. Desde el gerente hasta el personal de limpieza, hasta el personal de seguridad. O sea, todos los que trabajan dentro de esa empresa. Por más que sea el dueño, trabajo ahí, tengo que realizarme o me tienen que realizar el examen ocupacional. Y muchos me preguntan, ¿qué es, licenciado, un examen preocupacional? El examen preocupacional, ¿qué viene a ser? Es un examen que nosotros realizamos al colaborador, en la cual se le va a realizar principalmente un examen de ingreso, ¿no? Es un examen de ingreso para que esta persona pueda pasar exámenes periódicos. Se tiene que pasar exámenes frecuentes. Los periódicos son frecuentes. Por cambio laboral, cuando hablamos de un examen por cambio laboral, significa que esta persona va a pasar de un puesto a otro. Ya no va a trabajar en el mismo puesto o ya no va a trabajar en la misma empresa. Va a realizar otro tipo de examen, ¿no? Si digamos yo trabajaba en almacén y ahora me voy a la parte, yo trabajaba digamos en el área de producción, ahora me voy en el área de almacén. Ya subí, almacén logística, ¿no? Como estaba en área de producción, yo dedicado a cargar, manipular, elaborar los productos, ¿no? Y ahora ya estoy en almacén. Ahora su riesgo ya cambió. Por lo tanto, ya este tipo de actividad ya no va a ser su mismo, el examen que le van a realizar ya no van a ser un examen periódico, van a hacer un examen por cambio laboral. ¿Por qué? Está pasando almacén. Ya su tipo de actividad es distinto. Su grado de riesgo de exposición también ha disminuido bastante. ¿Ah? Un examen de descanso es un examen ejecutado por un médico por un tiempo prolongado. Por ejemplo, en este caso, el paciente que les dije la fractura que ha presentado, le van a hacer un examen médico por descanso. A ellos le van a tener que emitir un certificado médico, ¿no? Y un examen de retiro es el examen que va a finiquitar su vínculo laboral con la empresa. ¿Está bien? Este es un examen, un listado de exámenes por el cual tiene que pasar una persona, un exámenes ocupacionales. Pasa un examen laboratorio, exámenes auxiliares, exámenes de optometría, psicología, ¿no? De acuerdo al puesto que ellos van a tener, van a ejecutar. O sea, cada empresa, con su área médica, tiene un comité. Algunas empresas que recién se apertura, por ejemplo, solicitan asesoramiento, ellos se les ejecuta, se les hace un protocolo, se les evalúa de acuerdo al tipo de actividad y se les evalúa un tipo de examen de acuerdo al riesgo o al rubro al cual se dedican. ¿Por qué? Tienen un rubro minero, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar distintos tipos de protocolos que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que ver el riesgo del trabajador que tiene. Y para cada tipo de actividad que se ejecute ahí, hay un examen médico ocupacional distinto que se tiene que hacer, ¿no? Acciones del sector de salud en relación de trabajo y salud.
Primero, uno, identificación y evaluación de los riesgos ocupacionales. Hay que hacer una vigilancia del ambiente de trabajo, dónde trabaja el colaborador. Promoción de la salud, el ambiente del trabajo. Educación, hay que capacitar a todo nuestro personal, a todo el personal que trabaja ahí, desde la cabeza hasta el último. Pero esta capacitación se va a realizar siempre con el comité, ¿ya? El comité, ahí como les dije, está incorporado el profesional de la salud. Tal vez el comité también puede ver un empleado que tiene que capacitar a su personal que de ingreso, que han ingresado nuevas personas a trabajar. Digamos, han ingresado para soldadura, unos 10. Y hay una persona responsable de esa área, tiene que hacer la capacitación. Ahí vamos a trabajar conjuntamente con el comité y el comité va a tomar lo que es la decisión para que se pueda acceder a esa capacitación. Prevención de accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo. Vigilancia de la salud, que va a estar responsable de lo que es el personal de salud de la empresa. Servicio de salud en el trabajo, servicio médico ocupacional, el personal médico, enfermería o técnico, de acuerdo al tipo de cantidad de personas que tiene. Aseguramiento universal en salud, seguro complementario de trabajo de riesgo. Hay algunas empresas que ofrecen ese tipo de seguro, ¿no? Y hay que ver el tipo de seguro que tiene la empresa que oferta, ¿no? Que es muy distinto al seguro que ustedes tienen. Un seguro de salud es muy distinto. Es un seguro de trabajo. Aquí los protocolos, como les dije, los protocolos nos van a servir principalmente para hacer la vigilancia de la salud de todos los trabajadores, que va a estar conformado por el servicio médico ocupacional y como también por el mismo comité. ¿Cuál es su objetivo de este protocolo? El objetivo principal, frente, es que se tenga que establecer lo que es la vigilancia de la salud en todos los trabajadores. Así vamos a poder nosotros, ustedes, controlar cualquier tipo de riesgo ocupacional que se esté dando, a los cuales está expuesto el trabajador. También les va a servir para proporcionar lo que es información prioritaria para prevenir cualquier tipo de cambio o accidente que se produzca durante ese ambiente laboral. ¿Qué más vamos a tener que ver? Hay que vigilar la salud de todos los trabajadores. Hay que brindar atención conjuntamente con las áreas médicas. Si ustedes tienen coordinación con áreas médicas, se tiene que ejecutar esa atención. Tienen que obtener ustedes como personal de salud, te mandó a una clínica para que pase su examen médico. El examen médico que se ha realizado en esa clínica tiene que ser enviado directamente a la empresa. Tiene que ser notificado, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales que se van a ejecutar a la persona puede ser un examen clínico, un examen psicológico o un examen complementario. ¿Qué tipo de examen puede ser que haya salido observado? Tal vez ha sido observado en psicología y van a pasarle un examen por psicología. Daños de la salud de los trabajadores. Tenemos prepatogénicos y preclínicos. Dentro de ellos tenemos los agudos y crónicos. Agudos, accidentes de trabajo que pueden ser mortales, graves y moderados. Los crónicos que pueden ser relacionados al mismo trabajo, ¿no? El servicio médico ocupacional. Cuando hablamos de los servicios médicos ocupacionales, los servicios médicos ocupacionales que son brindados por distintas clínicas ocupacionales, las cuales ellos realizan una atención en el lugar de trabajo en base a procesos de atención médica que tienen que estar sistematizadas y organizadas. Así, esas mismas empresas tienen la obligación de proteger la salud del trabajador. Estos servicios médicos o estos centros médicos, ¿qué van a hacer? Van a hacer una vigilancia de la salud de todos los trabajadores, hacen una vigilancia de accidentes, de la cantidad de accidentes, las enfermedades relacionadas en el trabajo o la actividad que esa persona realiza y se le brinda una atención, registro y notificación de todos los daños, ¿no? Y se ejecuta ahí recién los exámenes médicos ocupacionales.
Tenemos exámenes médicos ocupacionales, como le decía, que pueden ser preocupacional, periódico o posocupacional. Dentro de ellos, nosotros estos exámenes pueden ser por un cambio de ocupación que realice, puede ser que se reincorpore a su trabajo, por vacaciones, por ejemplo, o por contrato temporal, que es un posocupacional. ¿Qué instrumentos se va a requerir de los exámenes ocupacionales? Nosotros, de acuerdo al examen ocupacional que se haya ejecutado con la persona, sea un examen clínico, psicológico o complementario, tenemos que ver si la persona está apto o está apto con restricción o está no apto. Apto es que el personal está perfecto, no presenta nada. Apto con restricción significa que hay limitación para algunas actividades. No apto significa que esa persona ya no puede realizar esa misma actividad que ejecutaba, ¿no? Que va a tener que ser movido tal vez a otro rubro o a otra actividad que no haya compromiso con su salud. Como también hay otras empresas que al apto lo consideran, al apto con restricción también lo consideran, pero al no apto ya no lo renuevan contrato y le empiezan a realizar, pedir que realice un examen de retiro. ¿Está permitido eso? Sí puede estar permitido de acuerdo al comité. El comité tiene que establecer un reglamento interno y dentro de ese reglamento interno lo tiene que aprobar lo que es la gerencia del Ministerio de Trabajo y Comunicación. Si aprueba ese reglamento interno, el colaborador que ha sido no apto ya no puede continuar trabajando en esa misma área. Pero si la empresa no ha hecho esa comunicación, no ha reportado al Ministerio de Trabajo, ¿qué va a hacer el personal o el colaborador? Puede demandar a esa empresa porque le está realizando un retiro un retiro no justificable. Pasan por audiometría, espirometría ocupacional, que hoy en día también se les vuelve a pedir, ¿no? Un electrocardiograma se les pide a los colaboradores, oftalmología, y de acuerdo a todo el examen médico de los trabajadores, nosotros tenemos que ver principalmente al atender, hay que respetar la privacidad, la identidad de todo lo que es el usuario. De acuerdo a la normativa, a los protocolos que piden, nosotros proveer de atención, ¿no? ¿Qué más? Servicios encargados en la vigilancia y la salud. Tenemos los apoyos, los centros médicos que brindan sus apoyos en lo que es exámenes médicos ocupacionales a las empresas, como asesoramiento, todo ello, ¿no? ¿Qué más? En supervisión. Cuando se hace una supervisión, se realiza también supervisiones, auditorías a las empresas. Las clínicas pueden ofertar o ofrecen esos servicios de auditorías a las empresas. ¿Por qué? Revi- Hacen esas auditorías a las empresas para que no vean o no pasen por observados o no tengan multas que les hacen lo que es las entidades respectivas, ¿no? ¿Qué se piden acá principalmente? Uno, del colaborador, sus exámenes médicos que se le realicen de acuerdo al protocolo que realicen, ¿no? ¿Quién tiene acceso a la información obtenida de los exámenes? Principalmente se tiene que considerar esa información respectiva al médico, cuyo contenido tiene que ser relatado directamente a él. ¿Para qué? Para que él pueda trabajar o tomar las indicaciones o coordinar respectivamente con esa persona y se le brinde la información, ¿no? Ustedes cuando pasan un examen médico en una clínica, la clínica, ¿qué les dice? No les dice de manera inmediata que están bien. No, ellos no tienen la función de decir eso. Hacen su examen médico y cuando terminan o finalizan, ¿qué les dicen? Les dicen principalmente que su empresa se va a poner en comunicación con ustedes o que su área médica ya se va a informar, que los resultados
van directamente a la empresa. Eso es lo que les dicen. No, muchos están esperando en las clínicas, esperando resultados. No, la empresa de sus áreas médicas, ¿no? Ellos van a informarles respectivamente a ustedes. Si tienen algún tipo de observación, les va a pedir que levanten observaciones. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es un peligro, una enfermedad. Son otros casos similares. Descartar enfermedades, que estas enfermedades profesionales es un factor de riesgo o es un peligro, la cual puede ser medido y valorado por una enfermedad relacionada, que lo podemos monitorear con un IPAR, un monitoreo. Hay que hacer criterios de casualidad y hay que determinar un diagnóstico definitivo y presuntivo de nuestra persona. Tenemos nuestras normas técnicas, un listado de enfermedades profesionales que van a causar las enfermedades. Una enfermedad profesional causada por agentes químicos, aluminio, plomo. ¿Qué puede causar? Fibrosis pulmonar, asma, el plomo, síndrome doloroso abdominal, HTA, encefalopatías, anemia crónica. Agentes físicos, una hipacusia, enfermedades osteomusculares, enfermedades causantes por agentes físicos, provocadas por posturas forzadas, movimientos trágicos, cambio de posiciones, movimientos, permanecer tanto tiempo sentado, ¿no? Visuales, los agentes físicos, visual, disminución de la visión, puede haber una catarata, la luz, una energía radiante, puede producir catarata, puede producir querato, conjuntivitis, agentes biológicos, hepatitis B, hepatitis C, VIH-Sida, tuberculosis, muchas enfermedades que podemos obtener nosotros por agentes biológicos, un dengue, micosis, neumonía, toxoplasmosis, y enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias o agentes no comprometidas o comprendidas, perdón, el polvo, silicosis, polvo de carbón, neumoconiosis. Lo más que presentan los pacientes, los mineros, neumoconiosis por carbón o neumoconiosis de mineros, porque ingieren polvo. Más están presentando eso. Por sustancias o agentes, una dermatitis, alopecia, urticaria, agentes cancerígenos, amianto, arsénico, aminas, mira, producen neoplasia maligna, mesotelioma, neoplasia maligna de vejiga, neoplasia maligna de bronquio, neoplasia maligna de bronquio y pulmón, en silicio, neoplasia maligna de bronquio y pulmón, radiación ionizante. Hay distintas, son las enfermedades que van a producir daño a la salud de la persona, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que seguir trabajando con ellos es monitorear la salud. Para que nosotros podamos trabajar correctamente, siempre hay que trabajar con el equipo, con el comité, ¿no? Con el comité de seguridad y salud en el trabajo. Con ellos hay que trabajar 100% para así tener una persona saludable. Porque si nosotros o ustedes no trabajan con ese comité, no van a poder ejecutar una buena atención, una buena actividad. Sus exámenes médicos de los colaboradores, de los usuarios, pueden salir observados. Y nosotros no queremos que pase eso. Lo que nosotros necesitamos principalmente es que el usuario sea beneficiario. O sea, ¿en qué forma? Que sea beneficiario en tener o gozar una buena salud física, mental, emocionalmente. Por eso el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo monitorea la salud física y mental emocional de todos los trabajadores en base a actividades o rubros a las cuales realizan. Eso es lo que se hace. Porque si no se monitorea, no cuentan con un comité, el personal que labora en dicha empresa está expuesto a muchos daños.
les vienen a hacer una auditoría, el Ministerio de Trabajo les viene a hacer una auditoría a ustedes, les cierra la empresa y todavía al trabajador le va a salir beneficiando al multarles a ustedes. Y la empresa va a tener que hacer, va a tener que remunerar de manera obligatoria, porque el Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es pasarle los exámenes médicos a esas personas y van a salir todos que están mal de salud, no están aptos para continuar trabajando ahí porque han adquirido esas enfermedades raras o enfermedades ocupacionales en esa empresa. Lo va a suspender. ¿Y qué va a hacer la empresa? Tener que dar una retribución a esas personas. ¿Está bien? Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pueden hacer sus preguntas que con gusto voy a responder. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Parece que no hay preguntas. Bueno, en vista de que no hay más preguntas, vamos a dar entonces por finalizada nuestra charla del día de hoy.
Agradecerles a todos ustedes por estar presentes en nuestra capacitación del día de hoy, organizado por Capacitaciones en Salud. Darles las gracias a todos ustedes y desearles muy buenas noches. Cuídense y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos.